protagonismo de la Iglesia Remanente Católica a partir del año 2017. Para tratar este tema vamos a dividirlo en 3 etapas que tiene el hombre de vivir en la tierra desde la época de Adán y Eva hasta el día de hoy. Adán y Eva vivían en el paraíso, en el tiempo eterno, y Dios les hablaba y les hizo una prohibición: del árbol del bien y del mal no vayan a comer sus frutos. Satanás, con su astucia, logró convencer a Eva de que comiera de ese fruto, y él se introdujo en ello y creó todo el protagonismo que hoy vivimos. También le dio, después de darle al diablo, le dio a probar a Adán, y el hombre y la mujer fueron condenados por Dios a un castigo. Básicamente el castigo fue: los sacó del tiempo de la eternidad y los mandó a un tiempo temporal. Al hombre lo hizo trabajar la tierra y producir los alimentos con que alimentarse, y a la mujer tener sus hijos con dolores de parto. De ese tiempo a la segunda venida de Cristo pasaron, a la primera venida de Cristo pasaron 5.000 años. El hombre, Dios se comunicó con el hombre a través de toda la historia durante 5.000 años de muchísimas maneras. El hombre siempre fue desobediente, no quiso acatar a Dios, y todo eso le ocasionó una cantidad de dificultades. Pero es que Eva traía el árbol del mal, que está vigente hasta el día de hoy. 5.000 años después, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para dar las instrucciones para el final de los tiempos, con el ánimo de rescatar Dios a su pueblo. Entonces, la segunda venida de Cristo, el Hijo de Dios, vino a traernos instrucciones, a darnos ejemplo, cómo prepararnos para la parucía, la segunda venida de Cristo. En Lucas 1, 67-80, en el canto de Zacarías, cuando la Virgen María presentó al niño Dios en el templo, podemos ver un resumen sencillo de la misión del Hijo de Dios. Y Él nos advirtió de todo lo que va a suceder 2.000 años más adelante, o sea, a los 7.000 años de existencia del hombre en la tierra en el tiempo temporal, que es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Entonces, Cristo nos preparó. Él va a rescatar a su pueblo. Cristo no es un acusador. En cambio, el diablo sí es un acusador. Y él es el que va a exigir todo eso para llevar al pueblo que lo sigue al infierno. En cambio, Cristo tiene sus normas para llevar a su pueblo a la tierra prometida, al cielo. Y ese es el tema que yo quiero comentar en este momento. La segunda venida de Cristo, la parucía
¿Y a qué nos vamos a enfrentar de acuerdo con lo que Cristo nos dejó, nos enseñó y nos dijo? Hay que orar, hay que seguirse por la palabra de Dios y hay que hacer una acción. Entonces, sobre esos tres pilares tenemos que montar toda una estrategia para subir al cielo. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que Él nos dejó? Son grandísimas, graves, pesadas, difíciles. Nos dijo que habrían rumores de guerra, que se prenderían muchas guerras, que habrían tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, lluvia de fuego, choque de meteoritos contra la Tierra, una guerra nuclear, inundaciones, la marcación con el microchip, la aparición del inicuo o del anticristo, la aparición del antipapa en la Iglesia Católica, un nuevo orden mundial, persecución a los católicos, terminación de los billetes, el gran aviso en el cielo que está colocando Dios para salvar a su pueblo, el gran milagro donde le va a mostrar a cada persona, buenos o malos, todos los pecados que ha cometido y las cosas que ha dejado de hacer para cumplir su misión en la tierra o este tiempo temporal. Y el gran castigo, que son esos 3 días de oscuridad donde van a perecer las 2/3 partes de la población mundial que no quisieron arrepentirse en el periodo del gran milagro y prefirieron seguir a Satanás. Los castigos elegidos para azotar a la población que no quiere convertirse, como es la religión de los musulmanes, que ya se ve cómo hacen estragos en Europa principalmente y en Estados Unidos, y el castigo con el surgimiento del comunismo. Para así llegar a los cielos nuevos y tierras nuevas, donde se cumple la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde aquí estamos dando algunas recomendaciones para enfrentarnos a tantas dificultades. ¿Cuál es el deseo de permanecer vivos en esta larga cadena de dificultades? Porque no son fáciles de pasar. Entonces, muchas personas van dando sus avisos, sus mensajes. Nosotros también tenemos uno para darles, relacionado de cómo sobrevivir en una de esas tantas dificultades que el hombre final de los tiempos debe enfrentar para conseguir o para lograr 2 destinos. O elige el destino de Satanás para irse a los profundos infiernos, o elige el destino del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para ir a los cielos. Pero todo esto está en una circunstancia muy especial. Es la forma que ha elegido Dios
para volvernos a llevar al paraíso, para volvernos a sacar del tiempo temporal y llevarnos al tiempo eterno. El tiempo eterno se da en el infierno, pero también se da en el cielo. En el infierno con buen calor y buena candela y mucho sufrimiento, y en el cielo con mucho triunfo, mucha alegría por estar al frente y mirar el rostro de Dios. Entonces, dentro de todas esas circunstancias, ¿para qué quiere uno mantenerse vivo? Pues precisamente porque hay varias opciones que tiene el Señor. Una es el rapto de su iglesia, otra es los mártires que no se dejarán marcar con el microchip para poder entrar vivos, transformados a los cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces es como si hubiera 2 o 3 posibilidades para entrar a esos cielos nuevos y tierras nuevas. Supongamos, como no sabemos los tiempos, pero ya estamos viendo como un antipapa, ya estamos viendo como que el inicuo quiere mostrarse y tal, supongamos que nos quedan 10 años de tiempo temporal de la tierra para que esto se realice. Toda esta tribulación tiene un promedio de tiempo de 7 años. Y si estamos poniendo un ejemplo de 10 años, quiere decir que tenemos unos 3 añitos de gabela para hacer lo que tengamos que hacer, para entrenarnos, para prepararnos, para estar listos y cumplidores con las normas de Dios. No podemos caer con la tercera tentación que le puso el diablo a nuestro Señor Jesucristo cuando hace 2000 años estuvo en la tierra, que le propuso la tercera tentación: si me adoras, te doy poder sobre todos estos reinos. Y le mostró los reinos de la tierra. Cristo lo reprendió enseguida y le dijo que el que debe adorar a Dios es Satanás, que él no adora al diablo. Entonces no cayó en la tentación. Y vemos que la mayoría de la población, las 2/3 partes, sí han caído en la tentación de adorar al diablo para recibir poder, riquezas, dominios, gobernaciones, potestades, alcaldías, presidencias, someter a los pueblos, etc. Esa es característica del diablo. Entonces, 3 años y medio. Entonces, son 7 años que dura toda esta tribulación, y estamos poniendo un ejemplo de 10 años, quiere decir que tenemos una gabela de 3 años como para prepararnos. Eso es un ejemplo. Puede ser que esto ya esté más próximo de lo que las personas están creyendo. De ese tiempo de 7 años, el inicuo, el anticristo, va a reinar durante 3 años y medio. Va a ser muy duro, porque él ya está preparado. Si usted investiga un poco de qué es FEMA en los Estados Unidos, en Estados Unidos tienen 5,000 guillotinas nuevecitas, sin estrenar, para ser usadas. En FEMA, en Estados Unidos, tienen muchísimos ataúdes con capacidad para 5 personas muertas, sin usar. ¿Y esto con qué objeto? Porque cuando llegue el inicuo, va a obligar la marcación con el microchip. Los elegidos, las personas de la iglesia remanente, no van a tomar parte en esta marcación con los microchips.
Y sin embargo, dentro de los católicos, hay 12.000 personas por tribus de Israel, lo cual da un total de 144.000 personas que no se dejarán marcar con el microchip y serán guillotinados. De frente se van a enfrentar ellos a esas autoridades del anticristo, del inicuo. Es decir, no señor, no me dejo marcar, entonces pase, haga la filita y pase a la guillotina. Son mártires que van a ser resucitados en el momento de la parucía. Pero posiblemente muchas personas que no quieren pasar por ese difícil momento o tener esa berraquera de enfrentarse y no dejarse marcar con el microchip, se va a enfrentar a otras circunstancias, yo diría hasta más difíciles, porque el gobierno del inicuo tiene preparado todo. Todas las personas que quieran adquirir trabajo, trabajar con el gobierno, trabajar con las instituciones del gobierno, trabajar con la empresa privada, deberán marcarse para poder participar. Entonces ellos tendrán derecho a subirse a Transmilenio, derecho a comprar gasolina, derecho al alimento, derecho a la educación, derechos y derechos a todo lo que el inicuo les ofrezca. En cambio, por eso el microchip lo colocan en la mano derecha, dicen que es del tamaño de un granito de arroz, o en la frente, para que las personas puedan tener acceso a cualquiera, y ya el sistema mundial está preparado. Aquí usted, para subirse al Transmilenio, pues pasa la tarjeta y pasa. Para entrar al supermercado, pues pasa la tarjeta y pasa. Y para cualquier cosa. Entonces ya hasta para subirse en un taxi ya están previendo poner el uso de una tarjeta. Entonces, si usted quiere coger un taxi, pase la tarjeta, marque el primero con su microchip la entrada al taxi y ahí se puede subir. Pero lo que no nos vamos a dejar marcar con el microchip, tenemos que prepararnos para otra cosa muy grave, porque usted puede tener su carro nuevo o viejo, lo que sea, pero necesita la gasolina o el gas o el diésel para poderlo movilizar. Entonces vaya, compre gasolina, entonces tiene que marcar allá con su microchip en la bomba de gasolina para poder que le surtan gasolina, y ahí comienza la persecución. Entonces, Satanás ya tiene blindado su sistema para que todos sus secuaces, sus adeptos, sus seguidores puedan ser beneficiados. Entonces, ¿cómo se van a defender los hijos de Dios, los de la Iglesia Católica remanente, que no se va a dejar marcar con el microchip? Comienza el proceso. Aquí comienza el proceso, porque ¿cómo hacer? Al principio, en esta gabela que decíamos de 10 años, nos quedan 3 añitos, posiblemente sirve para entrenarnos en muchas de las cosas que debemos hacer. Entre ellas, la más importante, diría yo, es agarrarse de las manos de Jesús, el Hijo de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que son los dos protagonistas de Dios que nos pueden sacar con éxito en ese periodo de 3 años del inicuo. Ellos son. Entonces, por eso uno debe seguir las enseñanzas. La Virgen María viene diciendo profecías en cantidades alarmantes en el mundo de cómo hacer. Entonces, orar, seguir, confrontar con la palabra de Dios y acción. No nos podemos quedar sentados en la mesa esperando que Dios venga y nos traiga el platico y nos lo dé de comer, etcétera, etcétera. Hay que hacer ciertas acciones para poderse uno defender.
Entonces, por ejemplo, una acción en el momento del alimento. ¿Cómo voy a conseguir alimentos? Entonces usted de todos modos, dentro de sus estrategias de cuidado, pues debe guardar en su casa algunos alimentos de eso que a usted que le gusta el queso, que le gusta cosas no tan, principalmente no tan perecederas. Sin embargo, sí, un pescado seco, panes, harina de trigo, aceite, etcétera, etcétera, que usted pueda prepararse unos alimentos, pero cuando se acaben los alimentos, entonces tenemos que recurrir al milagro que él hizo en una de sus predicaciones. Con tres panes y 2 peces dio de alimentar a más de 5,000 personas. Eso es una de las estrategias de preparación. Pero recuerde, siempre un milagro Dios lo hace con algo material de la tierra. Si usted analiza y confronta la palabra de Dios, observe cómo Él hizo los milagros. Los hizo siempre utilizando una parte de la tierra y la otra parte la puso Él como Hijo de Dios. Así tenemos, por eso es una de las estrategias, hay que tener unos cuantos alimentos. No es una bodega llena de alimentos para usted sobrevivir 3 años y medio, no. Algunos americanos ya tienen, esperando una recesión cuando se termine el billete, una bodega llena de alimentos para sobrevivir 3 años y medio. Pero están mal orientados, porque Dios hace el milagro es con unas cuantas cosas, porque en Él se da el compartir. Usted comparte lo que tiene con sus hermanos de la iglesia remanente católica. Entonces debe tener agua, debe tener frazadas, bueno, todas esas son las cosas que estamos entrenando acá. Otro aspecto importante es aprender a salirse ya del sistema capitalista o comunista. El sistema capitalista tiene sus condiciones, el sistema comunista tiene sus condiciones. El capitalismo usa mucho el billete, pero ya los comunistas que se están dando cuenta de la situación están acumulando mucho oro es lo que ellos acumulan, los comunistas como Rusia, como la China, inclusive el pueblo de Israel también tiene bastante oro acumulado, porque ellos tienen un error todavía de esperar el Mesías. Y entonces al principio los judíos de raza se irán detrás del inicuo, pensando que ese es el Mesías que ellos están esperando desde hace más de 2000 años. Y como este inicuo tendrá la potestad de hacer hasta milagros, ellos dicen, ese es el Hijo, ese sí es el Mesías que nosotros estamos esperando. Pero Dios en su infinita misericordia les abrirá los ojos a una partecita de ellos, no es a todo judío de raza y de tierra, no, es una partecita que llorarán amargamente haber crucificado y matado al Hijo de Dios hace 2000 y piquito de años. Un detalle que usted también debe tener en cuenta en este momento es que hijos de Dios son todo, y judíos son todo el pueblo hebreo de Dios, son todas las personas que siguen los mandamientos de Dios. No necesariamente son los judíos de raza que viven allá en el Oriente Medio, etcétera, etcétera. No. Son todos los que seguimos las enseñanzas de Cristo. Esos somos los hijos de Dios. Esos somos los judíos que vamos a heredar, que vamos al encuentro de la parucía. Esa es la iglesia remanente, porque la iglesia principal católica cayó en la tercera oferta que le hizo Satanás de adoración. Entonces, todos esos prelados purpurados y todas esas cuestiones prefirieron adorar al Satanás con tal de tener poder sobre la tierra. Otra de las propuestas que nosotros estamos haciendo acá es la de salirnos definitivamente del sistema capitalista comunista
cómo opera. Ellos utilizan el billete para pagar, pero el billete va a desaparecer como consecuencia del microchip. Entonces se usarán tarjetas plastificadas o el mismo microchip llevará la cuenta, ya no se dirán pesos, se dirán unidades. Entonces si usted se gana 2 millones de pesos, usted ya tiene 2 millones de unidades para que con eso pague, entre al almacén que quiere y pague, y simplemente pasa su mano sobre el aparato que lee su lectura y usted paga. Y ahí compra lo que quiera, vende lo que quiera, tiene derecho a comprar y vender. Pero los hijos de la iglesia remanente católica no, porque no se han dejado marcar, entonces no tendrá acceso a esa tecnología. Entonces, la mejor forma es salirse definitivamente del sistema capitalista. ¿Y cuál es esa propuesta? Precisamente la propuesta la estamos haciendo a través de la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús y María Inmaculada, que consiste en usar tiempo. Entonces nosotros no usamos billetes amparados en el Banco de la República, que antiguamente se decía respaldado, ¿no? Ya no. Ahorita los billetes, los papelitos pintados, esos billetes se reproducen y se reproducen y se reproducen sin ningún amparo, sin ninguna garantía de respaldo. En la red social de la ayuda mutua estamos proponiendo que todo se haga intercambiando tiempo por tiempo, mientras se pueda sobrevivir a este sistema económico alternativo. Por eso es una propuesta, es un modelo de desarrollo económico alternativo donde todo se mide con tiempo. El tiempo es la moneda. ¿Por qué el tiempo? Porque es que usted con el tiempo no se lo puede robar. Porque es con el tiempo usted no lo puede acumular. Entonces, si vivimos en un día de 24 horas, pues tienes por lo menos 24 horas para trabajar. Entonces usted no va a trabajar 24 horas del día por 10 años porque no lo soporta. Usted necesita dormir, alimentarse, descansar, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces todo se mide con tiempo. Esa medición del tiempo se hace a través de los bonos hora, que a propósito se ha hecho similar a un billete para que usted pueda medir las cosas del tiempo. Entonces hay bonos horas que marcan media hora, un cuarto de hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, 50 horas, 100 horas, por ejemplo. Entonces, la producción se hace con tiempo. El intercambio se hace con tiempo. Entonces, la primera fase de este modelo de desarrollo económico alternativo está en el intercambio de conocimientos en ese periodo que hemos puesto de más o menos 3 años. Eso es inmedible, no lo podemos definir exactamente porque no sabemos cuándo aparecerá el inicuo arrasando y atacando a los católicos creyentes, a los hijos de Dios. Entonces, inicialmente conocimiento. Pero es que yo apenas sé un conocimiento artesanal, el otro uno técnico, el otro tecnológico, el otro profesional, el otro de magíster y el otro de doctorado y tal. Muy bueno. Y entonces, ¿cómo voy yo a compararme con el tiempo de un magíster, un doctor, un profesional que se gastó muchos años y pagó mucho dinero en la universidad para adquirir esos conocimientos con un conocimiento artesanal? He aquí la equidad, porque el tiempo de un artesano es igual al tiempo de un profesional, de un doctor, de un magíster, de cualquier especialización, de un técnico, de un tecnológico. ¿Y por qué es igual? Porque quiere decir que el que estudió más para servir a su comunidad, a su hermano, el prójimo. Y el que estudió menos porque no tuvo oportunidad de estudiar. No le dieron la oportunidad de estudiar, entonces por eso tiene ese conocimiento sencillo.
Entonces el intercambio se mide por tiempo. Entonces aquí hay equidad porque media hora de uno es igual a media hora del otro. Segunda condición muy importante. En este modelo de desarrollo económico alternativo, unas veces la Iglesia remanente católica puede actuar como benefactor y las otras veces puede actuar como beneficiario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esta red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús y María Inmaculada, eso se tabú. Entonces, como no tenemos acceso a los otros propuestas de Satanás y del microchip, etcétera, entonces aquí se va a hacer intercambio. Necesitamos resolver un problema de una ebanistería, entonces se consulta ya en la red social donde están los ebanistas, y el ebanista va y hace el trabajo y lo arregla y lo soluciona, por ejemplo. Entonces media hora del ebanista es igual. Entonces si actúa como benefactor, él recibe el pago de media hora del beneficiario. Es lo mismo como cualquier sistema económico, como se quieren los horas, lo mismo que usted tiene que hacer cuando va a una empresa nueva a trabajar. Entonces el primer mes no le pagan a los 30 días, entonces a los 30 días recibe el pago y con eso puede gastar. Lo mismo en la red social de la ayuda mutua. Entonces, ¿cómo adquiero los bonos ahora? Entonces aquí hay unos sistemas propuestos, que unos programas sociales, la gota de leche, el mendrugo de pan, la ayuda oportuna, el transporte y acompañamiento a varios lugares. Todo eso se mide con tiempo, todo es tiempo. Se gastó 5 horas se paga y así. Entonces usted tiene, en esos programas usted va adquiriendo bonos horas para poder pagar sus necesidades. Es una cosa totalmente opuesta, no tiene nada que ver con el sistema capitalista, no tiene que ver nada con el sistema comunista. Es usted aquí el modelo de desarrollo económico que usa la Iglesia remanente para poderse salvar. Y así, entonces está el Banco de la Ayuda Mutua, el Banco de los Bonos Hora, el Banco de Alimentos y Servicios de Salud, el Banco de los Seguros, de tal, mientras se puede usar. Mientras llegue y se periodo, mientras llega la persecución, eso hay que hacerlo en secreto. Entonces usted tiene que mantenerse secreto, tiene que saber que la Iglesia remanente católica, y a estos grupos solo pueden entrar las personas que cumplen con los mandamientos de Dios. No puede entrar ninguna persona marcada con el microchip, no puede entrar ninguna persona que no cumpla los 10 mandamientos, los sacramentos de la Iglesia Católica, las obras de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo agradable, eso es una forma de sobrevivir, pero siempre se debe tener en cuenta que tenemos la oración para que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen se manifieste, que son los guías que dicen háganlo así, háganlo así. La acción que hay que hacer. Al principio se podrá usar, entonces si yo tengo un carrito y con ese carro nuevo, viejo, medio y tal, yo voy y hago y tal, entonces consigo un poco de gasolina, porque todavía estamos en el medio donde se pueden usar billetes y se puede pagar y tal. Entonces eso se va empeorando, empeorando. Hay que sobrevivir a las catástrofes, todas esas catástrofes que en la introducción hice. Entonces, en esa catástrofe hay que defenderse. Entonces, todo eso hay que irlo haciendo para poder lograr los objetivos. Y así, en la red social de la ayuda mutua siempre nos tenemos que defender con la oración de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, que son los guías. Con la acción, porque hay que actuar. Usted no se puede quedar, entonces por eso se crean organizaciones
a nivel de... tiene unas organizaciones territoriales, porque usted, si acaso le dejan sacar una bicicleta, pues tendrán que establecerse personas encargadas de llevar pequeños volúmenes a las otras organizaciones, iglesias remanentes en la ciudad o en el campo o donde vayan sucediendo. Eso tienen que haber refugios marianos, le dicen mucho. Hay muchas formas que ahorita se han previsto para organizarse. Y entonces las personas, si están en la ciudad, pues tendrán que ver cómo sacan una producción para poderla intercambiar con el barrio siguiente, con el barrio distante, con un municipio, con un territorio, etcétera, etcétera. Eso es. Y confrontarlo todo con la palabra de Dios. Dios, Jesús, hizo todas las enseñanzas, nos dejó todas las enseñanzas para cómo enfrentarnos a este periodo. Recordando que Él nos va a proteger, Él nos va a sacar adelante, Él es el que nos va a llevar al cielo, pero nosotros tenemos que cumplir con las normas de Él, porque no podemos hacer una cosa del diablo y mezclarlas con las de Jesús. Las de Jesús tienen sus normas, las del diablo tienen sus normas. De manera que queremos hacerle ver que esta preparación para este periodo difícil no es fácil de superar. No es fácil enfrentarse a tantas cosas tan horribles. Por eso tenemos que dar una pequeña organización sencilla para que podamos una acción, para que podamos prepararnos para el rapto de la iglesia, para el gran milagro y para entrar transformados a los cielos nuevos y tierras nuevas. Si usted quiere cualquier aclaración sobre este tema que estamos aquí mencionando, escríbanos a nuestro correo. Trataremos de contestarle sus inquietudes. Aquí lo importante es que ya debemos entrenarnos, ya debemos prepararnos, ya debemos entrar a esta red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús y María Inmaculada, que no va a utilizar billetes, va a usar los bonos horas. Todo se hace por un trueque de tiempo por tiempo. No es un trueque de especies, no. En España han avanzado mucho con esto, lo del trueque, y ellos tienen allá el banco del tiempo, y han avanzado un poco, bastante más que nosotros, en el sentido de que ellos ya hacen un intercambio de tiempo, lo quieren medir y lo comparan con el sistema capitalista, que un cheque, que no sé qué cosa, que pagan con eso, y que ponen una lista, y que hacen una oferta, y que el uno queda debiendo. Pero nosotros, los de Colombia, estamos un poco más avanzados en este sistema, porque el billete de nosotros se llaman bonos hora. Se mide por media hora, 1 hora, 5 horas, 10 horas, etcétera, etcétera. Entonces los intercambios se hacen. Igual en el sistema capitalista, sí, para adquirir los billetes, pues tienen que trabajar. Lo mismo acá, para adquirir los bonos hora de media hora, 1 hora, 5 horas, pues tiene que participar de un programa social, tiene que participar de un programa de intercambio de ayuda mutua, donde primero se intercambiarán conocimientos y se mide en tiempo. En la segunda etapa se entrará a la etapa de producción de bienes y servicios. No, aquí que vamos a producir bienes y servicios para cosas extrañas, no, aquí estamos en una época de supervivencia, entonces bienes y servicios relacionados con la supervivencia. Aquí no es que vamos a montar un salón de belleza para mejorarle su belleza y aumentarle su ego y aumentarle sus errores. No. Aquí son cosas de supervivencia, temas de supervivencia. Entonces aquí ese es el intercambio. El otro es de producción, posiblemente de alimentos, pan, intercambiar pan, el otro intercambia tortas, el otro intercambia
alguna preparación, y eso es lo que se busca, intercambiar, preparación de productos necesarios para una supervivencia, que al principio lo podrá hacer abiertamente, pero posteriormente tienen que hacerlo a escondidas, e inclusive si es necesario llegar a uno de estos mercenarios de la guerra que le pueda uno proporcionar alguna materia prima, porque eso no es fácil. Por eso ya estamos viendo que están surgiendo las comunidades rurales, donde ya muchas personas se están instalando en el campo, donde establecen una área, y muchas personas elegidas por nuestro Señor Jesucristo van allá, tienen su área de oración, su área de iglesia, su área de hombres solteros, hombres casados, su área de trabajo, tienen un sitio de cultivo donde van cultivando para sembrar sus propios alimentos. Allá siembran lo más mínimo necesario para sobrevivir. Esta propuesta está más ligada con el sector urbano, donde en secreto hay que sobrevivir y usar todas las agilidades, todas las acciones necesarias para poder defenderse. Por eso es necesario, eso también se hace por grupos territoriales, por barrios, por municipios, por regiones, hasta llegar a nivel nacional. Si a usted le ha gustado este video y tiene algunas dudas, escríbanos. Con mucho gusto le responderé. Yo soy aquel que muchos años pasó sin amor y sin fe, sin conocer al Señor. Él a mi vida llegó cuando menos pensé.